Sí, Dios le bendiga. Vamos, segundo intento, ¿verdad? Con la espada desenvainada. Yo creo que así es que tienen que estar los cristianos todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? Tiene que estar el cristiano con la espada desenvainada. Porque la palabra nos habla a nosotros como que estamos en batalla. Puede ser lo que dice Efesios, capítulo 6, verso 12. Una permanente batalla. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Ustedes saben que estamos haciendo una visión panorámica del libro de Apocalipsis. Estamos basados en Apocalipsis capítulo 1, verso 2, donde la palabra nos dice que el apóstol da testimonio de todas las cosas que ha visto. Estamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Estamos a la altura del versículo 6. Nosotros estábamos diciendo en el versículo 6 de persecución. La mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Cuando se dice que una persona está ebria, quiere decir que ha bebido mucho. Entonces, del mismo modo, cuando dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos, quiere entonces decir que ella ha derramado mucha sangre. ¿Mucha sangre de quién? De los santos y de los mártires de Jesús, dice el versículo. Vamos a leerlo, Christopher. Versículo 6 del capítulo 17. Y la palabra se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces nos dice allí, ¿verdad?, que ella estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ya nosotros comentamos, ¿verdad?, qué grupos son los santos y qué grupos son los mártires de Jesús. En la historia de Roma tenemos dos grandes persecuciones contra la iglesia. Una que va desde el año 54 hasta el 313 y otra que va desde el 1180 hasta el 1860. Estuvimos hablando del versículo 7. Christopher, ¿qué dice el versículo 7? Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Sí, nosotros tenemos que hacer énfasis y tenemos que llamar la atención de ustedes, no en este capítulo, en todos los capítulos que sea necesario. Nosotros venimos haciendo observar que el libro de Apocalipsis se escribió por la rivalidad de Roma contra la iglesia y contra el pueblo de Israel. Desde antes de Cristo, nosotros vamos a encontrar que Roma está subyugando primeramente a Israel, después persiguiendo al Mesías en su nacimiento y luego en su crucifixión, después la persecución contra la iglesia a lo largo de muchos años. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de esa rivalidad, de esa guerra encarnada, sangrienta, de Roma contra la iglesia. Ya en el año 313 en adelante, el enemigo cambia la estrategia contra la iglesia y entonces toma la iglesia y la cambia. Yo le dije a ustedes que a partir del año 325 comienzan a surgir cambios dentro de la iglesia, cambios sutiles que se van dando a lo largo de la historia, cosas que van surgiendo que no tienen base en la palabra, y es allí donde comienza a surgir lo que se llama la iglesia apóstata. O sea, aquello deja de ser iglesia desde el primer día, porque el grupo que introdujo a Constantino como líder de la iglesia sin haberse bautizado y siendo también todavía un asesino, junto con su madre Helena,
que ambos cometían crímenes y entonces también se presentaban o daban la imagen de que eran cristianos, cuando en realidad no lo eran. Eran personas de muy malos sentimientos que de ninguna manera podían tener a Cristo en sus corazones. Sin embargo, a ambos han sido llamados santos hasta el día de hoy, cuando en realidad no lo fueron. Entonces, a partir de entonces la iglesia comienza a tener cambios que la convierten en lo que es hoy. Ese retrato que nosotros vamos a presentarle, un retrato detallado de lo que es la iglesia, de cómo vino cambiando y de lo que se ha convertido en la actualidad. Vamos al versículo 8, Christopher. 8. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, ¿quiénes son los primeramente, quién es la bestia? La bestia no es un régimen político. La bestia es presentada en Apocalipsis como una persona, una entidad demoníaca que está en el abismo, pero que en el futuro será un rey. En Daniel nos habla del cuerno pequeño. Y también en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la bestia a quien Satanás le da su trono, poder y autoridad. Todo su poder y autoridad se lo otorga a este personaje, que luego se hace acompañar del falso profeta. Y en el capítulo 19, nosotros después del versículo 11 vamos a encontrar cómo trata de enfrentar al Señor Jesucristo en su venida y cómo es hecho preso junto con el falso profeta y lanzado al lago de fuego. O sea, estamos hablando de una persona, no de una institución religiosa, ni una institución política, ni un imperio. Estamos hablando de una persona. Además, ¿qué es lo que nos dice el versículo 8? Además de que nos dice que la mujer viene cabalgando sobre ella, que nos dice también, yo dije ayer, en la entrega anterior, eso fue ayer fue, que dijimos que se emplea en ese versículo, el versículo 8, la palabra griega pareste, que quiere decir está presente. Vamos a leerlo de nuevo, Christopher. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pareste es la expresión que se emplea queriendo decir no que será, sino que está presente. Entonces, además de que vemos allí que es una entidad espiritual que viene del abismo, nos habla de que fue, de que está para subir del abismo e ir a perdición, pero nos da más detalle también. Sigue leyendo, Cristo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando habla de las 7 cabezas, ya nosotros dijimos, ¿verdad?, que los 7 montes es donde está fundada Roma, que está detallado en internet. Usted busca Roma 7 colinas y le van a aparecer los 7 montes donde Roma fue fundada. Ya estamos claros con relación a eso, es de Roma que estamos hablando. Y cuando habla de los 7 reyes, no está hablando de 7 imperios, porque muchos interpretan que está el imperio babilónico, que está los medo-persas, que está Grecia,
que está Egipto, que está Siria. Buscan todos esos reinos para decir que las 7 cabezas, los 7 reyes, que son las 7 cabezas, son esos imperios. No hay ninguna evidencia de tal cosa. Aquí nos está hablando del cuarto reino. El cuarto reino. No nos habla de muchos reinos, nos habla del cuarto reino, que es Roma. Nos está identificando a Roma, y aquí no nos habla de imperios, de reinos, nos habla de reyes. ¿Cómo es que dice? Leo de nuevo el texto. El 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Son reyes, no son naciones, son reyes. Sigue leyendo el 10. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Uno es. Han identificado cuando dice uno es a Roma. Dicen, ese que es uno es Roma. Está hablando entonces de un imperio, el imperio romano. Y aquí no está hablando de imperios, aquí está hablando de reyes. Hay un rey que estaba vivo en el momento que se estaba escribiendo Apocalipsis. ¿Cuál era el emperador que estaba vivo cuando se escribió Apocalipsis? El emperador Domiciano, el que hizo preso a Juan y lo mandó a la isla de Patmos. Ahora, como 5 han caído, entonces hay que buscarlo donde, esos 5 reyes que han caído. Hay que buscarlo en Egipto, hay que buscarlo en Babilonia, hay que buscarlo en Siria, en los medo-persas. ¿Dónde hay que buscar esos 5 que han caído? Hay que buscarlo de la misma Roma. Hay que buscar emperadores que han tenido algún tipo de relación con Israel y con la iglesia. Son 5 que han caído, que fueron los que le hicieron daño a la iglesia. Y eso no es difícil. Después vamos a hablar de eso, porque vamos un poco a vuelo de pájaro, que no nos vamos a detener a detallar las cosas, sino cuando volvamos al capítulo 17, entonces sí vamos a entrar en bastante detalle de cada palabra. Vamos a ver lo que nos dice el verso 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Dice que la bestia que era y no es. Entonces tenemos que pensar en uno de los emperadores, porque nos dice que el octavo es de entre los 7, porque Cristo no lo ha leído, pero lo va a leer ahora. ¿Cómo dice? La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ahí está. El octavo es de entre los 7. O sea que de los 7 emperadores, hay uno que tuvo una participación que se podría decir que fue la vida del anticristo. O sea, no dice que todos fueron. Dice que uno de entre los 7 era el que va a ser el octavo. Por favor, lee de nuevo el versículo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Entonces, la bestia que era, o sea, en alguna época fue, pero eso no lo vamos a determinar ahora, eso lo vamos a analizar en la próxima ocasión que estemos de nuevo de regreso a este versículo. Vamos a hablar de los emperadores, que los vamos a señalar como personajes que tuvieron algo que ver directamente con daños grandes a Israel y a la iglesia, que se pueden señalar como parte de los 7 emperadores. ¿Qué más dice? Y los 10 cuernos, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Sí, pero hay una mención de uno que aún no ha venido. De uno que aún no ha venido y que es necesario que dure breve tiempo. Quiero que ustedes sepan que después de Domiciano, el emperador que vino, del cual vamos a hablar también en detalle, y vamos a decir características de ese emperador,
duró solamente 1 año y 4 meses como emperador. Y los emperadores están supuestos a ser vitalicios, o sea, son puestos allí para que incluso hasta la familia después de ellos gobierne. Y este emperador no duró mucho tiempo, tal y como se profetizó allí. ¿Cómo es que dice otra vez el verso 11? La bestia que era y no es también el octavo. Es en el 10 que está. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Correctamente. Uno es Domiciano. Después de Domiciano, el número 7 va a durar poco tiempo. Pero de eso vamos a volver. Vámonos entonces al versículo 12 ahora. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 1 hora. Correcto. Ustedes saben que en el libro de Daniel se nos hablan de los 10 dedos. El capítulo 2 está relacionado con el cuarto reino de la estatua. Ahí están los 10 dedos. En el capítulo 7 de Daniel, entonces vamos a encontrar la bestia que tiene 10 cuernos. Y allí nos habla incluso del cuerno pequeño que surge después. Entonces todo esto concuerda con lo que estamos viendo ahora. Los 10 reyes. Tenemos por ahí a Efraín, su hijo, y Yusdani de Moscatín. A mi hijo Efraín Abreu. Le damos la bienvenida. Y Yusdani, ¿verdad? De Mosca Piña. Yusdani de Mosca. Piña. Bienvenida también, que Dios les bendiga. Quédense ahí. Muy bien, decíamos que estamos hablando de los 10 cuernos, que son reyes que van a recibir reino por 1 hora. Algún tipo de alianza, de acuerdo, se va a firmar entre y Cristo, porque ellos le van a entregar el dominio al anticristo, lo que quiere decir que ellos van a renunciar a tener dominio. Lo que quiere decir entonces que esa hora se refiere a un tiempo muy breve en los cuales ellos van a tener dominio junto con la bestia, pero que después esos 10 reyes, que son 10 potencias mundiales del tiempo del fin, seguramente que existen hoy, pero cuando ven el anticristo, esas 10 potencias van a apoyar al anticristo, y a través de ese apoyo es que el anticristo va a obtener el gobierno mundial. Vamos a ver el versículo 3. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso corrobora lo que acabo de decir, que ellos van a entregar su poder al anticristo. Entonces, eso es el versículo 13, ¿verdad? En el 14 vamos a encontrarnos con algo que dice acerca de nuestro Señor y un enfrentamiento. Vamos a leerlo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Correcto. Primero vamos a referirnos a la batalla, a la que dice que ellos van a enfrentar al Señor. ¿Dónde se va a dar esa batalla? Esa guerra, ese enfrentamiento. Eso está en el capítulo 19. Se está refiriendo a algo futuro. El capítulo 17 se caracteriza por ser una descripción de Roma y del anticristo y de lo que representan los que le dan apoyo. Pero allí nos habla entonces de lo futuro. Por ejemplo, cuando el ángel habla con Juan, capítulo 1, ¿cómo que el capítulo 17, verso 1, cómo que dice? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Ok, entonces vemos aquí que uno de los 7 ángeles
Si nosotros ubicáramos lo que pasa con el capítulo 17 como algo después de las plagas, después de la séptima trompeta, después de la séptima tazón de ira o de la fiala, y lo ubicamos después del gran terremoto que va a suceder después de la séptima trompeta, después de la lluvia de granizos gigantesca, el terremoto más grande jamás visto, la granizada jamás vista, la más grande, granizos de 52 libras. Después de todo eso, si ubicamos que el ángel habla con Juan, después de todo esto, porque déjenme decirle, nada de eso ha sucedido. El ángel le revela a Juan. ¿Cuándo le revela eso el ángel a Juan? Allá en el año 95-96, cuando Juan escribe Apocalipsis. De modo que se trata de algo que todavía no ha sucedido, ni ha sucedido lo que tiene que ver con los capítulos anteriores, que tienen que ver con los tazones de ira, ni las trompetas. Todo eso es para el futuro, todo eso es para dentro de 3 años y medio que va a gobernar el anticristo y que está por suceder. Nosotros creemos que no va a pasar mucho tiempo para que todas estas cosas se cumplan. El rapto viene primero, la iglesia se va, y luego entonces vendrá el anticristo a gobernar por 3 años y medio, y al final del gran terremoto, al final de la granizada, entonces Roma será destruida. Pero aquí en el capítulo 17 nos está hablando de algo que va a suceder después de la destrucción de Roma. Estamos en el versículo 14. ¿Qué va a suceder después de la destrucción de Roma? Va a venir el Cristo en las nubes. Y dígame a ver. Entonces, cuando Cristo venga en las nubes, es cuando se va a enfrentar con el anticristo y sus ejércitos. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Se van a enfrentar con el Cordero y el Cordero los vencerá. Es a eso que se refiere. Entonces, está hablando de los seguidores de Cristo. ¿Quiénes son los seguidores de Cristo? La iglesia. Y nos dice allí que son llamados, elegidos y fieles. Primero son llamados. En estas expresiones que nos dice Juan, que son llamados, elegidos y fieles, nosotros tenemos que hablar abundantemente sobre lo que eso significa, pero será cuando volvamos. Vamos a ver el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vamos a ver lo que nos dice el mismo capítulo, pero los versículos 2. 1 y 2, lee 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, nosotros hemos dicho que todo esto lo está diciendo la palabra en Roma. Y la pregunta es, ¿cuándo Roma se puede decir que está sentada sobre muchas aguas? Ya el versículo 15 nos está diciendo lo que eso significa. Repite el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa aquello de que sobre la ramera se sienta? O sea, quiere decir donde tiene dominio. ¿Tiene dominio sobre qué? Sobre muchedumbres, sobre naciones, sobre pueblos, sobre lenguas. La pregunta es, ¿eso es así hoy? ¿Tiene Roma hoy algún tipo de dominio en el mundo? Vamos a hablar de todo eso cuando volvamos aquí. Vamos a ver el versículo 16. Porque Dios
Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Muy bien, aquí vemos algo. Primero, Roma es la que le da origen a estas 10 naciones y la que le da origen al anticristo. Eso es lo que nosotros vamos a ver allá en Daniel capítulo 2, los 10 dedos que pertenecen a las piernas, que son el cuarto reino. Vemos en Daniel capítulo 7 los 10 cuernos, y el otro que surge después son originarios en Roma, el cuarto reino, la cuarta bestia de Daniel 7. O sea, no hay duda entonces de que Roma no solamente le da origen a estos reinos y al anticristo, pero después, según lo que nos dice el capítulo 16, hubo una ruptura, hubo un conflicto, un problema, que terminó con que ellos mismos, los que debían agradecer que Roma los apoyó y le dio origen, ahora, por algún tipo de conflicto, son los que se encargan de destruir a Roma. Vamos a leer el último versículo, versículo 17 y el 18. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sí, dice allí que Dios es que pone en el corazón de ellos proceder en contra de Roma. O sea, Dios usa las 10 naciones y al anticristo para ejecutar el juicio de Dios contra Roma. No es la primera vez que Dios usa alguna contra el pecado. Israel fue un instrumento de parte de Dios para destruir naciones enteras que estaban en la idolatría y en el pecado. Ahora Dios está utilizando a estas naciones, 10 dice la palabra, y al anticristo para destruir a Roma, porque llegó el momento. Dios ha soportado a Roma durante más de 2000 años en su pecado, y después de soportar durante más de 2000 años tenía que llegar el momento, y allí es cuando llega el momento. Nosotros vamos a ver detalladamente el juicio de Roma en el capítulo 18 y el capítulo 19, pero por esta noche el tiempo se nos acabó. Le damos las gracias por su atención y mañana le vamos a dar continuidad a este tema tan importante en el capítulo 18. Dios le bendiga abundantemente.